Muy buenas tardes, amigos televidentes. Aquí estamos con ustedes como de costumbre en perspectiva. Te invitamos a que nos ayudes a participar y desarrollar el tema de hoy. Esperamos que sea de tu agrado y que lo comparta con nosotros. Estaremos con ustedes, como siempre, el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz, quien les habla. Acompáñanos. Licenciado, ¿cómo se Buena siente? licenciada, tenemos que decir que bien, porque ante esta pandemia, mientras uno no esté contagiado, uno tiene que decir, bueno, estamos bien, pero en realidad no estamos bien porque somos presos en estos momentos y no podemos socializar. Tenemos que, por razones de seguridad y de salud, pues mantener un distanciamiento que no nos permite ser como somos en realidad, y vamos a durar un tiempo en esa situación. Es penoso, pero es una gran realidad. Bueno, Bueno, pues, licenciado, esta situación, fíjese, primeramente comenzando, mire cómo estamos nosotros, disfrazados. Recuerde que yo en la semana pasada yo no lo conocía a usted, una persona que comparte conmigo muchos momentos de nuestra vida profesional, y yo a usted no lo conocía. Asimismo me siento muy mal porque yo extraño a mis amistades, extraño a las personas con quien estoy acostumbrada a compartir, extraño mi familia. Y eso de decir que me siento, que nos sentimos bien, no lo sabemos, porque no nos hemos hecho la prueba, no hemos tenido la suerte de que vayan a nuestra casa, que sería para mí lo correcto. No hemos hecho la prueba, no sabemos si estamos bien, pero si no nos sentimos, no o si, tenemos... podemos ser asintomáticos, o sea, Ajá. tener el virus y no presentar síntomas. Y eso pasa con muchas personas, pero esas personas que son asintomáticas son las que lo contagian. Y no nos sentimos bien precisamente porque el calor humano hace falta. Claro que Y sí. el calor humano motiva a seguir viviendo y a Claro. dar calor y colores a nuestra vida. Yo he tenido mucho deseo en todos estos días. He tenido deseo de compartir, de tomarme un café con mis amistades, con mi familia. Pero lo extraño y he sentido muchas necesidades de compartir y no he podido. Entonces, por el lado emocional, licenciado, y psicológico, yo no me siento bien y me imagino que la mayoría, porque el ser humano necesita compartir y necesita movilidad. Entonces, yo no creo que la mayoría se sienta bien. Y de salud, pues no sabemos. Entonces, estamos viviendo una situación muy difícil. Sí, Pero eso es lo que hay, licenciado. sí. En otro orden, quería recordarle a las personas que ustedes saben que es obligatorio el uso de mascarilla, pero tienen que tratar de usar la mascarilla con inteligencia. Es decir, si usted anda en su vehículo, no la use, si usted está solo. ¿Por qué? Porque la mascarilla, usted toma oxígeno del aire, puro. Ese oxígeno va a la sangre y va al cerebro. Pero usted expulsa anhídrido carbónico. Cuando usted tiene la mascarilla, ese anhídrido carbónico se va quedando ahí. Cada vez que usted transpira, ya no está tomando aire puro. Y la oxigenación de su cerebro no es pura. En tal sentido, cuando usted se acerca a una persona o va entre un centro comercial, usted se pone mascarilla. Pero cuando usted ha descubierto que no tenga nadie al lado, quítesela y trate de respirar. Use la mascarilla con inteligencia y mantenga el distanciamiento social. Al menos las mascarillas como la que tiene la licenciada, la que tengo yo, que son COVID-95, son todavía más fuertes porque no penetran. Esas mascarillas que son de tela, si no tienen la certificación, es posible que no contijan tanto y no tengan ese grado de dificultad. Por eso les digo, vamos a usar la mascarilla con inteligencia, porque hay muchas personas que si tienen problemas respiratorios y se mantienen con la mascarilla todo el tiempo, pueden sufrir desmayo. Igualmente, no haga ejercicio con mascarilla puesta. Esas son recomendaciones que en este programa En Perspectiva le estamos dando a la persona a usar la mascarilla con inteligencia. Sí, licenciado, sabemos muy bien que en estos meses, estos últimos meses, que ya no se trata de cuarentena, porque ya eso lo explicamos en el programa pasado, se trata de una temporada que no sabemos cuándo va a tener fin. El hecho es, licenciado, que como durante casi 3 meses hemos tenido que sufrir, yo le llamo sufrimiento, el hecho de solamente a diario, si prendemos la televisión, si vemos nuestras redes, todo se trata de coronavirus Sí. y en nuestro país de elecciones.
ninguno de los dos temas son ya tan agradables, licenciado, porque yo entiendo que la paz y la tranquilidad no tiene precio. Y a ese nivel no se disfruta la paz y la tranquilidad de la familia y del individuo. Y yo he querido hoy, licenciado, cambiar el tema para romperle la monotonía a nuestros amigos de En Perspectiva. Y yo le había dicho que quería hablar de educación, porque para mí es un tema sumamente importante y delicado. Y en esta época que estamos atravesando, la cosa se torna más delicada. Y le voy a explicar por qué. En estos días, que no podemos, el ser humano no resiste estar encerrado tanto tiempo y se ha tenido que acudir a la virtualidad, a la modernidad virtual, y se han implementado muchísimos cursos nuevos, supuestamente, para ayudar al individuo a romper la monotonía del hogar. Yo me involucré, me enrolé en este ritmo moderno, me llamaron de mi cooperativa, me sentí muy halagada y me sentí muy bien cuando me tomaron en cuenta y me han enrolado en un curso que se llama Manejo del Estrés. Bueno, en ese curso me di cuenta, licenciado, yo lo hice más bien, me involucré, una para distraer mi mente en estos días, otra para tener algo importante que hacer desde el internet, y más que nada para aprender esta modalidad de la enseñanza virtual en mi condición de maestra, que he sido toda mi vida, ha sido mi profesión principal, y para yo enrolarme en esta novedad de la tecnología del sistema educativo virtual, pues lo tomé más bien por esa razón, para adentrarme en la operatividad del sistema. Bueno, licenciado, me di cuenta a través de todo esto que en mi caso, no le voy a negar, me sentí bloqueada al principio, pero como conmigo compartieron muchos profesionales de mi edad, me di cuenta que no solamente yo me he sentido desafiada con esta situación y que hay que empezar a adentrarse, sobre todo nosotras, las personas de tercera edad, tenemos que adentrarnos para no quedarnos atrás y para mantenernos profesionalmente activos, porque si nos quedamos atrás, pues vamos a tener que abandonar nuestro título y nuestra profesión, y yo creo que todavía nosotros estamos suficientemente aptos para desarrollar una buena labor profesional y laboral. Bueno, pues licenciado, tengo para decirle que dentro de esta actividad yo me quedaba pensando, cuando escuchaba los problemas y las dificultades para manejarse en el sistema de mis compañeros de profesión y de edad, yo me quedaba pensando y me servían de aliciente. Digo, pero ¿y cómo se va a manejar el sistema educativo? Cuando escuché a las mismas autoridades que dirigen el sistema diciendo que tenían que hacer una revisión profunda y legalizar ciertos procedimientos que no estaban contenidos dentro de la ley de educación, y que tenían que también preparar a los docentes y preparar a los educandos. En otros países desarrollados no es tan difícil, pero ya decíamos en el programa pasado las dificultades y las precariedades que nuestro país adolece, como por ejemplo, en ciertos momentos, ciertas estadísticas dicen, y estadísticas de organismos internacionales dicen, que de 5 personas en nuestro país, una cuenta con un iPad o con una computadora. Déjenme interrumpirle un momento, porque lo que usted acaba de decirnos ahora es muy importante y por eso tengo que intervenir. Mire, me voy a ir a lo básico, porque en el caso suyo, independientemente, lo suyo es adecuarse, pero ya en el ámbito de oportunidades usted la tiene, pero vamos a los que no la tienen. Mire este esquema. Si el Ministerio de Educación, para comenzar por lo básico, me dice a mí, en la educación principalmente del Estado, bueno,
nosotros tenemos 2 millones o 1.750.000 estudiantes de escuela pública, ¿verdad? Un ejemplo, para decir un número. No, yo le traje los datos estadísticos Sí, precisos. pero aquí. antes de ser preciso, pero yo le estoy dando un número cualquiera. Ujú. Y educación me dice, yo tengo ese centro de esa cantidad de estudiantes. Y educación me dice, ok, cada estudiante de eso, exceptuando de kindergarten primero, que no necesitan eso, y diga, desde tercero de primaria en adelante, con un censo, cada niño de eso cuenta con un computador. Segundo, y cuenta con acceso a internet. Por ejemplo, yo le digo, ok, ya usted puede hacer un plan e integrar a la familia, tutoría y ayuda y orientación para que todos se integren. Usted no me puede decir a mí de una educación virtual donde lo que hay un reducido grupo que tiene acceso a eso. Y segundo, si tenemos una herramienta para trabajar, está la herramienta, pero hay que aprender a usar la herramienta. Entonces eso es básico. Y yo le voy a decir una cosa, si en estos momentos hay profesores, yo conozco profesores que se están adecuando con la asistencia de sus hijos, como los muchachos ahora son fenómenos de la tecnología, quienes lo ayudan, mire papi, esto es así, mire mami, usted se conecta aquí, le da aquí cuando tenga ese problema. Son los jovencitos que están asesorando y ellos se están adecuando, pero no todo el mundo, porque esos jovencitos ellos le compraron su computadora en su casa, tiene esa facilidad. Eso es una minoría muy Una minoría, reducida. Exactamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? En esos sectores Exacto. marginados ¿Qué los debemos padres hacer? no saben usar Entonces no un debemos computador. usar el populismo. Tenemos que ser honestos. Nosotros no podemos hablarle falsedad a la población en decir que estamos dando asistencia virtual donde es un número, un porcentaje que si se dice es ridículo. Pero por demás tengo que decir, ahora mismo los estudiantes terminaron con una deficiencia porque no pudieron completar su año escolar. Entonces, como usted me dice, unos muchachos que están encerrados, que no han tenido continuidad, que han abandonado los estudios, por ejemplo, los que terminan, que usted le va a dar una prueba nacional, ¿cómo se la va a dar? ¿Con qué fundamento y con qué base? O sea, no tiene sentido. Que lo vamos a pasar como quiera. No tiene tampoco sentido, porque lo más importante no es que pasen o no pasen, es que se complete el calendario, es que puedan ver todo el material que le corresponde para cuando vaya al nivel superior tenga las herramientas porque se la dieron. Entonces, ok, estamos ante una pandemia, pero la educación continúa. Si tenemos que prolongar el año escolar, ¿verdad? Y luego hacer un incentivo intensivo, que en el próximo año no haya vacaciones, vamos a hacerlo. Y ahora que educación tiene que establecer un protocolo de distanciamiento dentro del aula. Y yo me pregunto, en esas aulas que hay 40 estudiantes, ¿cómo van a establecer un protocolo? Bueno, licenciado, se ha hablado mucho de política, se ha hecho mucha política con esta situación, se ha improvisado una cantidad de actividades. Sí. Que no han conducido a nada positivo porque vemos los resultados diarios de la situación. Pero hay un agravante. Mire, lo que se está proyectando ahora, según lo que yo veo, existe toda la posibilidad del mundo de que en el sistema educativo vengan nuevas autoridades. Y si esas nuevas autoridades no le dan continuidad a esta porque o no están de acuerdo o lo que sea, vienen con otro librito, eso va a retrasar el sistema educativo. Mira, licenciado, usted habló hace un momento de estadística, de la población estudiantil. Yo la traigo aquí. Dígala. Dada por persona experta en el área. Yo pienso siempre que los datos estadísticos no son exactos, 100% exactos. Pero le da un manejo a uno. Exacto, y le da una idea a los demás aproximada de lo que puede ser. Pero anda por aquí, dice, la población estudiantil dominicana en la educación primaria anda aproximadamente por la cantidad de 299.149 estudiantes en la población primaria. Repítala de nuevo, por favor. 299.149 estudiantes. Vamos a redondear, 300.000. Okay. Pues sí. La secundaria anda por 1.200.000. 1.200.000. Sí.
y la universitaria anda por 925.000, es la población aproximadamente. Digo aproximada y no exacta porque posiblemente no haya estadística de la cantidad de jóvenes en las diferentes edades y etapas educativas que no están asistiendo a ningún plantel. Y que además ellos están tomando esos números por matrícula, por la matriculación. Exacto. Pero no, a mí me gustaría tener, y yo entiendo que debería ser preocupación de las autoridades, porque este país es pequeño, son 10 millones de habitantes, y China y la India, como usted mencionaba hace un momento, son países que solamente una ciudad de esos estados son más grandes que este país. ¿Cuál tiene más habitantes que entonces, un solo hombre, pues yo digo, bueno, pero hay que darle su mérito. Un solo hombre maneja con éxito, un éxito relativo, maneja a China y a la India. No, pero vamos a decir una cosa. Entonces aquí, licenciado, con 10 milloncitos y una islita pequeñita, no se puede sanear y organizar de tal manera que las cosas funcionen. Mire, China pasa de más de 1.500 millones de habitantes. La India, más de 1.400 millones. Ambos países casi tienen la población del mundo, la mitad de la población del mundo, esos dos países. Y estamos hablando, claro, vamos a decir que, por ejemplo, la India, usted encuentra todos los polos, todos los puntos, pobreza extrema, riqueza extrema, usted encuentra todo, pero en una nación donde hay 1.400 millones de habitantes, tiene que haber de todo, ¿verdad? Pero China, es verdad que no es un país democrático, pero es un país disciplinado. ¿Funciona? Y fíjese, ante cualquier mal, ante cualquier pandemia, ellos salen a flote. Pero los orientales son así también. Entonces nosotros en Occidente a veces creemos que tenemos la razón y la verdad absoluta, y no es así. Eso es producto de la ignorancia. Y usted sabe, licenciado, otra muestra de la ignorancia de nuestra pequeña isla y dividida en 2 estados, que si fuera entonces la isla entera fuera un caos total, porque sí, no hay entonces quien la pueda gobernar y administrar bien. Déjeme explicarle algo que usted lo tiene que tener claro. Todo gobierno de República Dominicana, todo gobierno, nosotros no estamos usurpando otro país, pero todo gobierno que sube en la República Dominicana tiene que subir con el criterio de que tiene que hacer un gobierno de gobernar para la República Dominicana y para sostener a Haití. Óigame bien, gobierno dominicano tiene que tener siempre la mentalidad de que tiene que gobernar para la República Dominicana y sostener a Haití, porque si no sostenemos a Haití, tendremos una estampida. No, licenciado, yo no estoy de acuerdo con usted y me excusa. Le voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Son 2 estados diferentes. Pero aquel es un estado fallido, licenciada. Bueno, pero que resuelvan ellos. No, licenciada, es que si no resuelven su problema, viene una estampida para acá. No, pero que Francia que lo abandonó. No lo van a hacer. Que no lo han dejado a nosotros. Y le dé la mano amiga. No lo han dejado a nosotros. Y por humanidad tenemos que hacerlo y asumirlo. No, pero eso. No, espérese, licenciado. Nosotros somos un país pobre también. Claro, con muy ligeras diferencias. Claro. No, y ellos son más que nosotros. No, licenciado, así no. ¿Usted sabe quién es que tiene que venir en apoyo de Haití? En su oportunidad y en la medida en que sea necesario y se requiera. La comunidad internacional, con Francia a la cabeza. Pero no, sacrificarnos a nosotros. Yo no estoy de acuerdo. Un ejemplo, que es lo que pasa y pasa si no lo hacemos así. Mire, usted viene y quiere progresar y usted dice, le llegaron unos centavos, déjame comprar esta tarea de tierra. Pero usted no tiene para dar el seguimiento del tratamiento. Usted la compró, ¿verdad? Usted le tiró una cerca ahí y la dejó ahí hasta que le entre una brisita para usted o ponerla a producir o construir en ella. ¿Qué pasa? Que vienen un par de delincuentes, hacen una rancheta, se meten ahí sin darle un chelo, usted con su título, y dice que eso es de ellos. Y después usted viene y quiere sacar los derechos humanos. Bueno, eso es una muestra más de la debilidad de nuestro país. Pero el tema que quiero, licenciado, darle continuidad es al tema de la educación en este momento, que lo veo muy delicado y muy incierto. Y que me excusen las autoridades que dirigen, pero no están dando satisfacción al pueblo de su eficiencia, porque al pueblo hay que decirle, por la delicadeza de esta área,
qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, porque ellos son los responsables de colaborar con la formación de nuestro futuro ciudadano y de nuestra población educando. Licenciada, Mire lo que dice. Antes de leer eso, usted sabe que aquí hace un tiempo hay un 4% para la educación, ¿verdad que sí? Sí. Tienen bastantes recursos. Sí. ¿Usted sabe en qué lugar quedó en la prueba PISA la República Dominicana? Muy mal parada. Entonces, con eso le estoy diciendo, estamos muy mal. Me preocupa. Estamos en estado de coma, licenciada. Sí, en me estado preocupa, de coma. y eso es responsabilidad de las Sí, autoridades. déjeme no interrumpirle para que usted haga su exposición. Sí. Dígame. Fíjese, para que no se vaya a pensar, porque así como yo veo mal que se esté opinando, que quien sea opine sobre temas que no domina, como se está dando el caso ahora de que mucha gente que no es médico ha querido salir a protagonizar, han dado recomendaciones médicas respecto a la pandemia y una serie de opiniones que yo me quedo a veces pensando cuando veo ciertas caras en los medios de personas que están dando recomendaciones del COVID. Yo digo, oh, pero yo no sabía que fulano era médico. Hay muchos teóricos. Mucha gente que quiere... Teorizando. Exacto. Entonces, en este caso, yo quiero demostrar que no estoy hablando por capricho. Primero, yo estudié pedagogía y mi vida a esta edad se ha desarrollado en las aulas. Es decir, que por muy mala que fuera, que no lo creo, pero creo que tengo dominio de ciertos conocimientos para tratar el tema. Vamos a verlo. Y de paso, yo traigo aquí la ley de educación, la traigo para que se vea que no estoy hablando por capricho. Sí. Fíjese, licenciado, esta es una de las leyes más modernas, buena, bien hecha, delicada, una joya legislativa. En la teoría. Exacto, no en la praxis. Exacto, muy buenas intenciones, muchas palabras lindas, muchas cosas bellas. Muy bien concebida. Sí, felicitamos a quienes elaboraron esta pieza. Yo me imagino, licenciado, yo no participé en esto, me hubiera gustado, pero déjeme decirle, licenciado, que yo me imagino que los técnicos que colaboraron para la elaboración de esta joya legislativa, el famoso Congreso que tenemos, y famoso entre comillas, el famoso Congreso que tenemos, yo me imagino que no sería capaz de variar ni el contenido de esta pieza cuando llegó a sus manos para los respectivos procedimientos. Claro, ellos dicen que siempre integran unas comisiones en cada área, pero muchas veces las comisiones, usted encuentra gente que yo he visto en ciertas comisiones que yo digo, bueno, ¿y cuándo fue que se graduaron de estos conocimientos? Pero bien, ese es nuestro Congreso. Yo me imagino que por ética profesional y por prudencia, si es que conocen eso y me excusan, no la variaron y que la aprobaron tal como se la enviaron, porque esto no es para todo el mundo. Y es una ley, como le digo, una joya. Si se cumpliera, licenciado, pero yo pienso que de acuerdo a lo que yo he leído en esta legislación y lo que estoy viendo en el día a día, yo pienso que ni un 20% de lo que dice aquí se está cumpliendo en la actualidad. Si se cumpliera, sí, la calidad educativa fuera mejor. No, si esto se cumpliera, esos reportes PISA y todos esos informes internacionales no fuera lo que ahora dicen. Yo me imagino que si esto se cumpliera, nosotros estaríamos a nivel de Finlandia, que es número 1 en el mundo, está calificada como el número 1 su sistema educativo, pero a veces no quiero ser vanidosa y compararme con países que de una manera u otra están muy superior a nosotros en desarrollo en todos los órdenes, pero me gustaría compararnos con nuestros vecinos más cercanos del área, como Costa Rica, por ejemplo. Entonces, yo diría que podríamos, si esto se cumple. Licenciada, es que en esos países, entienda claro,
la educación no es un negocio. No, ni política tampoco. Cuando usted analiza el sistema educativo, todo lo que confluye, tanto a nivel del Estado y a nivel privado, usted se va a dar cuenta que todo es un negocio. Sí. Todo lo que se mueve ahí es un negocio y la gente está concentrada en el negocio. Sí. Cuando un profesor es calificado por el partido político de turno, no por su preparación, ya eso le quiere dejar dicho que vamos mal, porque Sí. yo creo que deben darle oportunidades a esas personas que están calificadas sin bandería política. Sí, mire, ahora conozco. mismo dijo Educación que va a contratar 700 o sí, 700, creo, 7.000. No, es 1.000 7.000 profesores. Pero Porque, era recontratarlo. sí, recontratarlo, pero déjeme Ya decirle, estaban ahí. es posible que ahora, producto de la pandemia, ellos tengan que hacer una ampliación, dividir secciones para mantener el aislamiento y van a necesitar Bueno, más ellos no han profesores. dicho lo que van a hacer y eso es lo que yo entiendo que debería ellos comenzar a informarle porque es que ellos tienen una responsabilidad con la nación Pero vamos completa. a caer en el punto porque nos va a Sí, ir el programa exacto. y no vamos a... Exacto. Fíjese, licenciado, me motivó esto, tocar este tema y que me gustaría tocarlo siempre, por el nivel de comportamiento y el nivel de conducta que ha exhibido la población en estos momentos. Fíjese, y por ahí podemos medir el sistema educativo nuestro, porque el resultado de un sistema educativo es la conducta de su pueblo. Entonces yo me quedaba observando en los medios cómo los sectores, le dije el otro día que la mayor población de nuestro país, población estudiantil, está en las escuelas públicas, porque los cordones de necesidad, de miseria y de pobreza están muy superpoblados. Por eso yo creo que los políticos, pienso yo, van a llevar miserables funditas de comida por ahí, porque ellos saben que con esa gente que tiene necesidades y precariedades muy fuertes, llevándole cositas, y esa no es una buena práctica, porque si usted da lo que no es suyo, usted está procediendo mal. Pero además... Entonces, esa persona con necesidades ven como una limosna que se le lleve esa fundita. Y si ellos pudieran interpretar, si su nivel de razonamiento le permitiera interpretar en el lugar que ellos lo están usando, pues no aceptaran esa dádiva, porque yo entiendo que todo ser humano capaz debe producir su propia subsistencia con un empleo digno que le permita vivir y no recibir dádiva. Y el sistema educativo, perdóneme, sí. ¿Por qué lo llamo fracasado? Porque si esa población que en votación es la mayoría y que por eso los políticos lo usan, porque ahí solamente con la votación de ellos, con eso sube un gobierno. Entonces yo decía y observaba la conducta de aquella gente ahora con las prohibiciones y el llamado a cumplir las normativas, explicándole por qué razón las autoridades quieren que tú te mantengas en tu casa y que tú te protejas y proteja a la familia. Y usted observaba cómo esas personas de aquellos lugares se salían a la calle a jugar dominó, a beber cerveza, no se protegían, y cuando la policía llegaba, ya usted puede ver lo que vemos en las redes, lo irrespetaban, lo esperaban de manera violenta. Y el nivel de violencia que exhibe nuestro país a diario es la muestra de un sistema educativo fracasado, porque el sistema educativo, según dice la Constitución de la República, que aquí la traigo, según dice la Constitución de la República, es uno de los derechos fundamentales más importantes, que es una obligación incuestionable, indiscutible del Estado, proporcionarle a la nación todos los medios indispensables para el desarrollo el crecimiento y la formación académica del individuo, no solamente cooperar con la educación, con el sistema, sino también proporcionarle todos los medios a la familia para que la educación llegue al pueblo de manera adecuada. Y es un deber, de acuerdo a la Constitución, que el Estado forme el tipo de ciudadano que la sociedad necesita
para su desarrollo y el ciudadano ideal, que es el ciudadano de conducta, no problema para el Estado. Y es un deber incuestionable de todo gobierno, darle atención y prioridad a ese derecho fundamental que es sagrado. Ahora bien, antes de eso, yo quiero agregar algo a lo que usted ha planteado, porque no podemos pasarlo por alto. Mire, dos cosas. No solamente el sector marginal es que va al sistema educativo público. Producto del encarecimiento de la educación privada, muchos sectores de clase media se han visto obligados a ir a las escuelas públicas. Usted ha dicho la palabra obligado, porque si estuviéramos un sistema educativo, como dice esta legislación, y un gobierno que diera la debida atención y el trato delicado que exige esta área, las escuelas públicas fueran tan eficientes que no hubiera necesidad de tantos colegios privados y de tanto abuso en la tarifa. Sí, está garantizado en la Constitución. Pero es que no se cumple ni la Constitución ni ninguna legislación. Vamos a poner los pies sobre la tierra. Mire qué es lo que sucede, licenciada. Y entienda esto bien claro, que usted lo tiene que entender. Óigame, para que los partidos y los gobiernos puedan mantener el clientelismo político, necesitan mantener un bajo nivel de educación, porque solamente así es que se maneja el clientelismo político. Entonces, ¿de qué patriotismo es que estamos hablando? Porque es una doble moral, licenciada, que se está vendiendo. No estamos hablando de patriotismo, ¿de qué civismo es que estamos hablando? Entonces, lo que estamos hablando es de beneficio personal y usarlo más tonto. Claro, es una doble moral, licenciada. Bueno, pero con eso es lo que queremos, que el sistema no se preste a estas cosas engañosas. Eso es lo que desearíamos, porque el país no va a desarrollar nunca de esta manera. Una pregunta, como abogada, la ciencia política es buena y bonita, la ciencia. Bella, preciosa. Ahora, los políticos dominicanos, ¿qué son? Bueno, no son políticos, no son políticos, son comerciantes de la política. Mercaderes. ¿Usted se da cuenta? La política es humanitaria y es sagrada y habla por el bien colectivo y por el sistema de desarrollo y de igualdad de derechos. El pequeño Larousse antiguo lo establecía como un arte, como el arte de bien gobernar a los pueblos. Óigame bien, para que usted vea hasta dónde, de manera filosófica. Pero aquí en República Dominicana no se puede hablar de política con los políticos actuales. Licenciado, esta ley es tan maravillosa que habla incluso de la distancia y el lugar donde debe establecerse un centro educativo. Lo vemos aquí. Y su entorno. Pero yo le decía en el programa pasado, aquí tenemos calle que hay 3 y 4 colegios, donde no hay control, colegios privados. ¿Y a qué contribuye eso? Eso contribuye a los entaponamientos de la ciudad, que yo quisiera que también que las autoridades que le corresponde el manejo de las vías y del tránsito, que es otro caos en mi país, que tomaran en cuenta también, porque dentro del Consejo de Educación entran los síndicos, porque el consejo está compuesto por un representante de todos los sectores de la vida nacional. Entonces, ahí, bueno, pues que se abogue, si esto se cumple, que se abogue porque los colegios privados contribuyan al mejoramiento del tránsito. Donde hay un colegio privado, no se mueva a determinada hora, que no va a poder pasar. Pero déjeme decirle, aquí si usted quiere, yo le enseño, le llevo a centros educativos que en su entorno tienen colmadones y banca de apuestas al lado, ¿verdad? Y algo también, más, y muchas cosas más. Y centro de educación superior, sí. Que si usted quiere, yo la llevo y le digo, mire, licenciado, ¿usted quiere ver lo que se mueve en esa casa? Venga a ver. Licenciado, esta ley regula hasta dónde debe establecerse uno de estos muros que le llaman policía acostado, donde hay un centro docente, donde debe ir un muro de esto para que hasta la velocidad del tránsito se respete y se reduzca. Yo he visto cosas, licenciado, que todos los programas del mundo no nos alcanzaría para yo describir lo que yo he visto enfrente y a los lados y que rodean ciertas instituciones educativas. Y ahí no se mete nadie con eso, nadie interfiere, nadie supervisa, nadie controla, nadie pregunta.
Y todo esto que estoy comentando es porque está contenido aquí, pero lo vemos a diario en la calle. Pero yo le voy a decir una cosa, en la López de Vega, que está próximo aquí, hay un politécnico que es muy famoso y en su frente todo muy bien, pero el lateral de la López de Vega, por la verja, los jóvenes en hora de docencia saltan, mientras la familia piensa que están recibiendo docencia, están en la calle y ninguna autoridad de ese centro se da cuenta. Licenciado, pero usted no ha visto que en las escuelas públicas se ha visto niños que han herido con arma a los otros, profesores y profesoras, que no me voy a adentrar en esa parte, pero que ciertas escenas no son propias de un educador, y niños que hasta han herido y han matado a su compañero en las aulas. Todo eso es muestra de un sistema educativo fracasado. Fíjense, cuando nosotros estudiamos pedagogía en ética profesional del área, se nos enseñaba hasta cómo debía ir vestida una profesora o un profesor a la escuela. Pero yo veo a veces, que me excusen, profesora en las aulas, que, mire, si tiene usted un adolescente en ese curso de algunos 15 o 14 años con el vestido y el vestuario que la profesora lleva, tendría el muchacho que ser ciego para no distraerse. Yo estoy segura que con cierto vestuario que usan ciertas profesoras en la escuela, el muchacho no va a atender a la clase que ella esté explicando en la pizarra, sino atender a lo que está viendo. Las profesoras siempre, el típico en República Dominicana, tienen su chaqueta. Bueno, su chaqueta, así manda la ética, pero licenciado, ahí es que voy. Yo digo, ¿y las autoridades? ¿Y qué dicen las autoridades de esto? Todo el mundo no nació para ser profesor, para esto hay que tener vocación, y que usted haya hecho la carrera, si a usted no le dijeron cuando usted ingresó que usted no tenía vocación para eso, porque esta es una carrera muy noble, y esto es para gente noble. Noble no quiere decir de estatus económico alto, noble quiere decir que tenga vocación para eso. Entonces, yo le pregunto a las autoridades, ¿y usted que es el que tiene que hacer cumplir las normas, qué dice usted de esto? ¿O es que usted está tan alto que usted no puede ver hacia esa población? ¿O es que usted es tan político que no le da tiempo para atender el puesto y lo que usted anda es politiqueando? Cuando yo estudié, un profesor no iba con un t-shirt, o con una camisa formal o con una chacabana. El profesor siempre tenía un formalismo de vestir. Siempre se distinguía por eso, por una formalidad. Porque la forma del profesor es una guía para el estudiante. Porque el profesor es un modelo a seguir, lo mismo que el padre. Entonces, licenciado, yo le había prometido que yo iba a traer el organigrama reciente, vigente, del Ministerio de Educación. Recuerde que en esta modalidad de programa, producto de la pandemia, no podemos hacer Zoom, porque estamos trabajando con una cámara, y quien nos está asistiendo como director y camarógrafo no puede tomar la cámara para hacer un close-up. En tal sentido, el público no va a poder ver ese organigrama que usted tiene ahí. Si usted pudiera describírselo, fuera mucho mejor. Es muy amplio y el tiempo no nos favorece, pero para que el público vea, lo pueden buscar en internet, pero es para que el público vea que no le estoy hablando por capricho. ¿Qué yo quiero resaltar en este organigrama que le traje? Yo quiero resaltar, volviendo al tema de los colegios privados, de la ubicación y del alto costo de la tarifa de los colegios, que esa población educativa privada surge a raíz de la mala calidad de la educación pública. Entonces, muchas veces los padres no es que puedan, es que están obligados porque no quieren ver a sus hijos en esa situación que acabamos de describir de las escuelas públicas, por descuido de las autoridades. Entonces tienen que llevar sus hijos a un colegio privado que no tiene control, que le está sacando a los padres una cuota que posiblemente ellos no pueden pagar, pero van sacrificados. Y los colegios privados, cuando yo traigo esto, lo que quiero resaltar es que podemos observar en ese organigrama que no hay un departamento en la estructura del Ministerio de Educación, no hay un departamento que se encargue
de la supervisión de los colegios privados. No existe, o sea, no estoy hablando por capricho, aquí está. Lo estuve buscando, todos los departamentos, no hay uno solo, y búsquenlo en el internet que lo van a encontrar. No hay una sola dependencia que se encargue de la vigilancia especial de los colegios privados para controlar la ubicación, controlar la cantidad de niños que debe haber en un aula, que eso también es control pedagógico, y controlar el tránsito, el caos a la hora de entrar y salir de los colegios, porque afecta también al peatón y afecta también al tránsito. Y entonces, otro caso que se da en los colegios de clase media, que aparte que todos los años suben los colegios, no hay control. Le dan un listado de cosas que no lo van a consumir, comenzando por un fardo de papel higiénico, que no hay control. No hay control. O sea, entonces no sabemos cuánto sistema educativo hay en el país, porque no sabemos por dónde se rigen esos, por qué sistema se rigen esos colegios privados. He sabido que aquí hay colegios privados que tienen unos montos de a millones de pesos por adelantado. En dólares. Y además de eso, yo creo que el Ministerio de Educación tampoco se preocupa en saber cuál es el sistema educativo que estos colegios llevan. ¿De qué país están importando el sistema ni cuál es el sistema? En ese organigrama no aparece un departamento de supervisión que debería ser seguido de cerca. Ahora me dirá, sí, pero la ley habla de eso. Sí, la ley habla de supervisión. Y la ley habla de que dentro del Consejo de Educación también hay un representante de colegio privado. Eso no debiera manejarse. Por entonces, la falla de que está pasando en el sector privado es responsabilidad del Ministerio de Educación, claro, según la ley. Pero y entonces claro aquí, que sí, quien está actuando irregular, porque no está fiscalizando el sector privado, es el Ministerio de Educación, según los planteamientos que usted ha hecho. No, yo no estoy planteando nada, yo estoy demostrando. Y el que lo dude, mírelo aquí, para que lo busque. No, pero exacto. Aquí está la ley de educación, aquí está el organigrama de educación. Entonces, la licenciada, y aquí está la Constitución de la República. Acaba de demostrar que la responsabilidad de la debilidad del sistema educativo y la regulación, tanto en el sector público como en el sector privado, es responsabilidad del Ministerio de Educación basado en la ley y la Constitución de la República, ¿cierto? Claro, licenciado. ¿Y sabe por qué me mueve esto? Porque como en mi vida se ha desarrollado cerca de este sector, yo veo la conducta temeraria de la sociedad dominicana, sobre todo se ha evidenciado ahora en esta situación con la desobediencia de las autoridades, no obstante estarles reclamando por su bienestar propio. Fíjense con la soberbia que el pueblo, casi un 70% del pueblo responde con soberbia y desobedecimiento. Ese es el producto de un pueblo mal educado. Otra forma, licenciado, de demostrar, porque no hay que irse muy lejos, ni hablar mucho, ni que los políticos se tengan que meter, porque los políticos no saben de eso. Sabemos de eso, lo que hemos estudiado, educación y pedagogía, somos lo que sabemos. Y la cartera debe estar en mano, y no vayan a pensar, a mí no me interesa. Yo no soy amante del poder, yo no busco nada en el poder. Yo he estado muy cerca del poder desde la edad de 16 años y porque lo conozco no me atrae, para que no se vayan a confundir de que estoy hablando porque busco. No me gusta ese poder, no busco nada, pero creo que desarrollé a lo largo de mi vida por vocación y con amor lo que estudié. Y como sé de lo que estoy hablando, permítame, licenciado, esto me ha molestado ver cómo la sociedad, y en estos días de reunión en la familia por obligación, cuántas querellas han recibido los tribunales, eso lo dice la estadística también, sobre malos tratos y malquerencias y mala conducta en el hogar, divorcio, violaciones, de todo en el hogar. Entonces, eso es otra muestra de una sociedad maleducada, fallida. Los crímenes, licenciado, permítame, la cantidad de crímenes, los asaltos, los robos que se han producido en un momento en que la humanidad debe resurgir. En este momento es otra evidencia. Y oiga, para colmo, licenciado, excúseme y permítame no romperme la idea que me ha motivado a esto. Otra cosa que a mí me ha llamado de manera muy especial la atención
Oiga, licenciado, yo no puedo entender quienes nos dirigen dónde está su capacidad. Porque usted puede haberse graduado con honor en una carrera, pero demuéstrelo. Es en el plano de la práctica que usted tiene que demostrar que usted es eficiente y que usted sabe de eso y que usted es bueno. Licenciado, permítame, oiga otra. Anuncia la Procuraduría de la República como un logro muy especial, oiga esto, licenciado, que ha construido qué sé yo cuánto nuevos planteles penitenciarios con una capacidad de tanto personas a un costo de qué sé yo cuánto miles, pero una cosa que mire, no la nombro porque no caben en mi cabeza, millones. Porque esa cifra yo no la conozco y en mi cabeza no caben esos números, de qué sé yo cuántos millones de pesos que han costado esas nuevas planteles para delincuentes. Licenciado, pero oiga esto, cuando yo estudié Derecho, a mí se me dijo, y cuando hablo de que estudié que yo tengo varias carreras. No son delincuentes, son internos. Ah, bueno, más delicado porque hay que preservarle sus derechos humanos, pero ellos no consideraron los derechos humanos de nosotros, su víctima, porque entonces nosotros ¿qué somos? ¿Quiénes nos protegen? Entonces, licenciado, oiga esto, en todo el trayecto de mi estudio, a mí se me enseñó, yo diría a mis profesores que se revisen, porque yo tenía un concepto muy elevado de mis profesores, y por decirle uno de ellos que me viene rápidamente, don Lupo Hernández Rueda, el que sabe quién es él, ese fue uno de mis profesores y que yo me siento altamente honrada con haber sido su alumna. Pero oiga esto, licenciado, él nos decía, y otros tantos como él, nos decía que el avance del desarrollo y crecimiento de un país consistía en reducir, claro, en el plano penal, reducir el nivel de delincuencia, que ese era un baremo que lo utilizábamos para medir el desarrollo de un pueblo, que no hay que hablar mucho ni buscar ni que de extranjeros especialistas para que vengan a medir pagándole una millonada y una cosa. No, el día a día, la contemplación del día a día le dice a usted el desarrollo de un pueblo por su conducta, por la conducta de los ciudadanos. Entonces, si este señor me hubiera dicho, el procurador me hubiera dicho, que me puse porque yo lo conocí, ahora él no me conoce, pero yo lo conozco. Si él, por ejemplo, me hubiera dicho que esa cantidad que dice que aumentó para acomodar a esos delincuentes con una cantidad de millones que la pagamos nosotros, los que pagamos impuestos, porque yo pago impuestos, y yo nunca en la vida pagaría impuestos si fuera voluntario para hacerle comodidades a ningún delincuente. Entonces, si él me hubiera dicho a mí o al pueblo que esa cantidad de cárceles que habilitaron, que sumaron, hubiera sido restada porque la delincuencia ha disminuido, porque el número de presidiarios ha disminuido, yo diría, ok, estamos desarrollando, está el sistema educativo creciendo, pero al decirme este señor que han aumentado las cárceles, que eso conlleva un costo para nosotros también. Sí, pero tengo que interrumpir la licenciada. Entonces no puedo sentirme bien. Tengo que interrumpirla porque hay algo que yo quiero dejarle claro. Mire, el sistema penitenciario en cuanto a delincuencia no va a reducir. Mire por qué. Porque la delincuencia que estamos viendo en la calle y ese vandalismo es directamente proporcional a la corrupción. A la medida que los países reducen la corrupción, reduce la delincuencia, porque es un mensaje que se manda desde arriba. ¿Qué pasa? Que cuando esa gente que está abajo, en los actos de corrupción, cuando encuentra y ve que lo que conlleva en la justicia es un no al lugar, un archivo definitivo, ¿qué va a pasar? Va a incrementar porque son directamente proporcionales, ¿verdad? Y directamente proporcional también a la mala educación e inversamente proporcional a una buena educación. Entonces son factores que intervienen.
si aquí nuestro sistema dirigencial no fuera corrupto, ¿por qué usted cree que ahora mismo el partido de oposición está arriba del partido oficial? No es porque quizá tenga la mejor propuesta, es porque ha sido el único partido que ha propuesto, por ejemplo, un procurador independiente. Entonces, cuando ven, es el único que ha hablado de combatir a través de la justicia la corrupción, para no intervenir, para no hacer un traje a la medida, que yo como ciudadano le pidiera que se la jugara y también propusiera que la República Dominicana pudiera tener una Cámara de Cuentas independiente, no una Cámara de Cuentas como tiene ahora. Entonces, volviendo al tema que es la delincuencia que usted abordó, es directamente proporcional a la corrupción. Entonces, me explico. En los escándalos más grandes de corrupción de República Dominicana y de narcotráfico, no se ven involucrados personas de alto nivel, políticos, cuerpo castrense, policial, en todos los órdenes, judiciales, en todos los órdenes. Entonces, eso manda un mensaje, están vinculadas, y por eso es que le digo directamente proporcional. Si usted quiere que baje la delincuencia, reduzca la corrupción, y proporcionalmente se va a reducir. Oiga, eso no se necesita ciencia. Eso es lo que está pasando en nuestro país, y se ha evidenciado en otros países del mundo. Cuando se reduce la corrupción, se reduce la delincuencia. Licenciado, pero por eso reitero que el sistema educativo es responsable de todos esos desvaneos que ocurren en la sociedad. Porque cuando tengamos una sociedad bien educada, bien valorada no en metal, porque por ahí hay gente que habla de muchos valores, pero cuando me habla de valores, yo que conozco ciertas personas que están en la oportunidad del mando hablando de valores, yo que lo conozco me quedo mirando, pero ¿de cuáles valores será que está hablando? ¿Será de los valores monetarios? Porque de los valores morales es mucho por donde hay que cortar, licenciado. Como usted decía hace un momento, la política es bella, la política es humana, la política es una ciencia humanitaria, pero lo que nosotros tenemos aquí, yo no le llamo política, esto no es política. Entonces, cuando esta gente habla de valores, yo me pregunto, pero no puede ser de valores morales que están hablando. O es que son ciegos, o es que se hacen los ciegos. Yo me imagino que de valores morales, valores materiales que están hablando, porque los valores pueden ser morales y materiales. Es que se sacó del principio político dos elementos esenciales, que es la justicia y la moral. Por eso es que usted escucha a los políticos, no, que es el arte de lo conveniente, o sea, lo que conviene. No, pues yo estaba con ese y ahora estoy con este, en contra del principio, porque es lo que conviene, estar arriba y esto, y es lo que conviene y beneficia individualmente a una persona. No hay principio, porque se sacó la justicia y la moral. Cuando usted le saca dos pilares fundamentales a la política, que es la justicia y la moral, ¿qué queda? El bagazo. Licenciado, y aprovechando los últimos minutos que nos quedan del programa, que me imagino que son pocos, quiero tocar también dentro del sistema educativo, que en estos días se ha apagado el tema por la cuestión esta de la pandemia, pero los días anteriores se estaba hablando de la discusión que tenían con ciertas instituciones académicas de introducir la lectura de la Biblia en el sistema educativo. Pero yo creo que eso no se presta a discusiones ni nada por el estilo, porque por eso yo traje aquí la Constitución y usted me explicaba muy bien, según usted interpreta esto que yo le he planteado. Por ejemplo, aquí dice la Constitución de la República, que por encima de ella no está nada. Los asuntos de los acuerdos internacionales es otra cosa, otro tema que habría que abordar, pero para mí no está nada por encima de esto. Y en el artículo 45 de esta Constitución vigente, porque no crean que porque estamos en la tercera edad y que estamos totalmente desfasados, se la muestro, como ya él explicó, no le podemos hacer un close-up por la situación, pero que la busquen. Artículo 45 de la Constitución vigente, que dice, dentro de los derechos fundamentales del individuo, dice esta parte, libertad de conciencia y de culto. ¿Qué entiendo yo? Bueno, si en el país predomina la libertad de culto, quiere decir que usted tiene el derecho de practicar
la religión que a usted le parezca. Sabemos que no solamente existe la religión cristiana, porque hay muchísimas religiones en todo el mundo y que no es tampoco la que tiene más seguidores, la cristiana. Sí sabemos que dentro de cada religión hay grupitos, como en toda parte, que hay humanos, pero la cristiana no es la mayor, por razones que usted me explicaba hace un momento y que sabemos. Entonces, si hay libertad de culto, o sea, libertad de usted abrazar la religión que usted quiera. Más adelante tenemos aquí la ley de educación que habla de que entonces aquí el sistema educativo predomina la religión cristiana. Y si estamos hablando de religión cristiana, estamos hablando del cristianismo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? No están haciendo señas. Que solamente los padres, sí, si no desean que sus hijos practiquen la religión cristiana en las escuelas, que es lo que se está discutiendo, los padres por escrito, y así mismo lo dice aquí uno de estos artículos, que más adelante por el tiempo, si quieren se lo traigo, que donde habla que los padres tienen que manifestar por escrito a la escuela el tipo de religión que ellos quieren que sus hijos practiquen o que no practiquen la cristiana. Tienen que mandarlo escrito a una carta a la escuela, cosa que no se hace. Hay una discusión, brevemente, porque ya no están haciendo señas, al respecto. Es cierto que nuestra Constitución habla de la libertad de culto, es decir, la libertad de creencia como individuo, porque está adecuada a los tiempos. Ahora, recuérdense que nosotros somos un país con una independencia muy corta, apenas fue en 1844. Nuestros fundadores eran personas cristianas y por mucho tiempo tuvimos la influencia. Incluso nuestro escudo dice Dios, patria y libertad y tiene una Biblia abierta. Esa influencia se ha mantenido a través de los años, pero ya el mundo ha evolucionado y las constituciones están adecuadas para dar esa libertad. Pero como ya no tenemos tiempo para ello, en otro programa sí tendremos la oportunidad de desarrollar ese tema a profundidad para dar las explicaciones necesarias de cómo deben ser las cosas en los actuales momentos, porque también como hay libertades para cosas, hay ciertas libertades que no podemos dejar que entren a la Constitución. Por ejemplo, se debe mantener la unión normal heterosexual, para que estemos claros, pero licenciada, el tiempo no fue. Lamentablemente es mucho lo que tenemos que comentar porque el tema es profundo, es importante y es bonito, es apasionante y es importante porque yo creo que uno de los temas que más debiera difundirse en el día a día son los temas educativos, pero aquí se difunde más hablar de política y de negocio y de malgerencia entre ellos, lo que dirigen, que en atender a los asuntos propios del Estado. Y hablamos de desarrollo. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio en el día de hoy y agradecemos a nuestros amigos de En Perspectiva por la atención que nos hayan dispensado. Estuvimos con ustedes, Manuel Gómez y Grisel Cruz, quien les habla. Acompáñanos en una próxima entrega. Muchas gracias.